Hola, bienvenidos de nuevo al curso de Introducción a la Instrumentación. Vamos a continuar con los temas que hemos estado revisando. Hablemos del desarrollo del diagrama de flujo de proceso. El diagrama de flujo es el documento clave en el diseño de proceso. Muestra la disposición de los equipos seleccionados para llevar a cabo el proceso, las conexiones de las corrientes, los caudales y composiciones de las corrientes y las condiciones de operación. Es un modelo esquemático del proceso. Y bueno, finalmente los ingenieros químicos en la industria suelen ser muy competentes en la lectura de los famosos PFD o los diagramas de flujos de proceso y los utilizan como medio principal para transmitir y registrar la información del proceso. Los grupos de especialistas en diseño utilizan el diagrama de flujo como base para sus diseños. Estos incluyen el diseño de tuberías, instrumentación y equipos y el diseño de la planta. También es utilizado por el personal operativo para la preparación de manuales de operación y capacitación de operadores. Durante la puesta en marcha de la planta y la operación subsiguiente, el diagrama de flujo forma una base para la comparación del desempeño operativo con el diseño. Si la planta se renueva más tarde con nuevas especificaciones, el PFD de la planta original es el punto de partida para el diseño de la renovación. Los ingenieros químicos utilizan varios tipos de PFD según el nivel de detalle requerido. Se puede usar un diagrama de flujo de bloques simple para dar una idea aproximada de la lectura de flujo de proceso general y puede ser útil al hacer una presentación. Un PFD completo debe incluir todos los recipientes y equipos de proceso y mostrar todas las líneas de flujo de proceso y servicios utilizados. Un balance de calor y materia del proceso que muestra la composición, el caudal y la temperatura de cada corriente generalmente se incluye en o con un PFD. El PFD también indica la ubicación de cada válvula de control, ya que las válvulas de control juegan un papel importante en la determinación del equilibrio de presión del proceso y por lo tanto el dimensionamiento de bombas y compresores. Un diagrama de tuberías e instrumentación, mejor conocido como PID o DTI, es una versión más detallada del PFD que también incluye información sobre instrumentos y válvulas auxiliares, líneas de muestreo y drenaje, sistemas de arranque y parada y tamaños de tubería y metalurgia. El PID se utiliza en el diseño detallado y el análisis de seguridad. Bueno, hablando de lo que es el PFD y el DTI, pues primeramente, antes de poder hacer diagramas PFD o DTI, pues lo primero que debemos saber hacer o aprender a realizar son los más básicos, ¿no? Los diagramas de bloques, ¿no? Entonces, hablemos en esta sección sobre diagramas de bloques. Un diagrama de bloques es la forma más simple de un diagrama de flujo. Cada bloque representa una sola pieza de equipo o una etapa completa del proceso. Los diagramas de bloques son útiles para mostrar procesos simples. Para procesos complejos, su uso se limita a mostrar el proceso global desglosado en sus principales etapas. Los diagramas de bloques son útiles para representar un proceso de forma simplificada en informes, libros de texto y presentaciones, pero tienen un uso limitado como documento de ingeniería. Las tasas de flujo y las composiciones de las corrientes se pueden mostrar en el diagrama adyacente a las líneas de la corriente cuando solo se muestra una pequeña cantidad de información o se puede tabular por separado. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar un diagrama de bloques? Bueno, pues mejora la comprensión del proceso del trabajo, identifica las operaciones unitarias, actividades para la realización de un trabajo. Genera procedimientos estándar para la ejecución de los procesos. Demuestra la secuencia e interacción entre las operaciones y o actividades. Puede ser utilizado para encontrar fallas en el proceso. Se puede utilizar como fuente de información para el análisis crítico. Y facilita la consulta en caso de dudas sobre el proceso. Y estas son las ventajas que tenemos al utilizar un diagrama de bloques. ¿Cuáles son los pasos para realizar un diagrama de bloques? Bueno, primero, determine los principales componentes del proceso. En este paso, es necesario aclarar cuáles son las entradas del proceso y sus salidas, así como las operaciones unitarias que se desarrollarán en el mismo. Las entradas también se denominan inputs y es todo aquello que alimenta el proceso, insumos, energía. Del mismo modo, las salidas, conocidas como outputs, también son los productos generados por el proceso.
Pueden ser insumos para otro proceso, partes de productos, componentes, productos terminados, etcétera. El paso número 2 es ordenar las operaciones unitarias en nuestro diagrama. El diagrama de bloques es una serie de operaciones unitarias y o actividades que necesitan ser ordenadas de forma cronológica. 3. Elija los términos correctos para cada caso, operación o actividad. Indicar correctamente cada operación, tipo de actividad, utilizando los términos correctos será mucho más fácil para cualquiera que esté familiarizado con los términos, para entender rápidamente el diagrama. El paso número 4, haga la conexión entre las operaciones o actividades. Para esto se utilizan conectores, normalmente flechas y líneas de puntos o continuas. El paso número 5 es indicar el comienzo y el final del proceso. Parece trivial, pero a veces las personas olvidan indicar cuando el proceso comienza y cuando termina. Y esa es una información muy importante para establecer los límites para los propietarios de los procesos, gerentes y supervisores o personas que deseen interpretar las operaciones que se requieren. Finalmente tenemos el paso número 6 y eso indica pues revisar nuestro diagrama de bloques. Entonces, una vez que terminó de dibujar su diagrama de bloques, debería ser fácil entender, revíselo, estúdilo nuevamente y asegúrese de que su representación gráfica del proceso es la adecuada. Comparta su diagrama de bloques con un compañero de trabajo para recibir alguna retroalimentación si el diagrama se entiende de manera perfecta y si no, pues hay que recibir la crítica y hacer las modificaciones correspondientes a nuestro diagrama. En un diagrama de bloques se presenta de manera esquemática las unidades o las fases del proceso, como la producción, transformación, transporte, almacenamiento, etcétera, ¿sale? Del cual el sistema es un sustento por medio de bloques rectangulares o símbolos similares, ¿sale? Entonces, por lo general, siempre usamos cuadritos, rectángulos, ceros, trapezoides para representar los diagramas de bloques. Estos diagramas se indican mediante el uso de flechas a las interacciones que hay entre los bloques. Las flechas representan los flujos. Para una mejor comprensión de los diagramas de bloques, se suelen señalar de forma diferente las flechas correspondientes. Para mejorar, para una mejor comprensión de los diagramas de bloques, se suelen señalar de forma diferente las flechas correspondientes a los flujos de materia, de energía y de información. Los flujos de materia se representan gráficamente con las flechas negras, una flecha de este tipo, la más común, ¿sale? Los flujos de energía se presentan con líneas dobles, como esta que estamos viendo aquí. Los flujos de información se representan con flechas de líneas entrecortadas, como la que vemos aquí. Entonces tenemos de energía, de información y la anterior que era para flujos básicos, ¿sale? Los flujos de materia, energía e información que llegan a cada bloque, las que conocemos como entradas, se indican con flechas entrantes, mientras que los flujos que salen, las salidas, se indican con flechas salientes del bloque. Y ahí está. Tenemos para flujo básico, para información y para flujo de energía. Lo mismo, pero para ahora, para las salidas. En el diagrama de bloques de cada una de las operaciones unitarias se representa con un bloque, sobre el que se puede consignar algunas de las características de operación, por ejemplo, pH, temperatura, presión y bueno, alguna otra cosa más. E incluso aquella información que se considere realmente relevante, como sería la razón básica de las diferentes corrientes, los rendimientos, los flujos, etcétera, ¿no? Vamos a ver ahora lo que es un proceso para sintetizar amoníaco, ¿sale? Entonces, dentro de nuestros contextos tenemos lo siguiente. Lo que vamos a hacer es un proceso para sintetizar amoníaco. ¿Cuáles son los conceptos? Pues operaciones unitarias, diagramas de flujo de proceso, operación continua y separación basada en puntos de ebullición. Eso es lo que vamos a ver en nuestro diagrama de bloques. Entonces, la pregunta definitoria es la siguiente: ¿cómo se diseña un proceso químico? Esa es la principal pregunta. Cuando empezamos a estudiar nosotros ingeniería química, lo primero que pensamos es en reacciones y procesos y productos, pero hay que ver todas las aristas, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que entender y ver qué es lo que vamos a estar haciendo nosotros como ingenieros, pues es la pregunta principal: ¿cómo se diseña un proceso químico? Bueno, ¿cómo debe de empezar uno a hacer este diseño, este proceso químico? Entonces, para eso, vamos a ver un ejemplo, a ver si nos queda un poquito claro. Entonces, dice ejemplo 1.
Diseñemos un proceso químico basado en el cambio químico de nitrógeno y hidrógeno en amoníaco, utilizando principalmente el amoníaco es utilizado principalmente como fertilizante, entonces por eso es que necesitamos nosotros. Ejemplo número uno, diseñemos un proceso químico basado en el cambio químico de nitrógeno y hidrógeno en amoníaco, ¿sale? Este amoníaco es utilizado principalmente como un fertilizante. Entonces, la reacción química común y balanceada para obtener amoníaco es nitrógeno más dos moléculas de hidrógeno es igual a dos moléculas de amoníaco, ¿sale? O nos genera dos moléculas de amoníaco. Entonces, cuando se introdujo la fertilización de cultivos a mediados del siglo XIX, el fertilizante nitrogenado, principalmente amoníaco y urea, se extraía como cuando se introdujo la fertilización de cultivos a mediados del siglo XIX, el fertilizante nitrogenado, principalmente amoníaco y urea, se extraía como guano de aves marinas en colonias costeras y guano de murciélago en cuevas. ¿Qué es el guano? Pues simplemente son los desechos fecales de estos animales. Claramente, el guano no era una fuente sostenible. Los depósitos ricos en nitrógeno de siglos de excremento pronto se agotaron. Bueno, pues finalmente tenemos pues la reacción química de la obtención de amoníaco y tenemos que esta reacción es la clave para la síntesis del amoníaco. Así que comenzamos con la reacción, ¿sí? El dispositivo que lleva a cabo esta reacción es el reactor, que es el núcleo del proceso, ¿sale? Bueno, finalmente tenemos la reacción. Entonces, ¿dónde se va a llevar a cabo esta reacción? Pues bueno, esta reacción se debe llevar a cabo primeramente dentro de un reactor. Entonces vamos a introducir nitrógeno y hidrógeno. En el reactor se va a estar mezclando y vamos a obtener amoníaco. Entonces, la primera operación unitaria que vamos a conocer de nuestro diagrama de bloques es el reactor. ¿Sale? Los detalles de este reactor son la clave para la viabilidad del proceso, pero ahora no son tan importantes. Estamos hablando de un diagrama básico, un diagrama de bloques. Suponemos que hay disponible un reactor viable e ideamos un proceso para entregar los reactivos y purificar el producto. Entonces, necesitamos un medio para describir nuestro diseño. Podríamos describir el proceso con palabras como una mezcla de nitrógeno y hidrógeno que se canalizan al reactor. Eso sería un poquito engorroso. Un proceso químico ejemplifica que el adagio, una imagen vale más que mil palabras. Entonces, un proceso químico se representa mediante un diagrama conocido como diagrama de flujo de proceso, una herramienta clave en el diseño de ingeniería química. Un diagrama de flujo de proceso comprende unidades representadas por formas simples como rectángulos o círculos. Bueno, aquí tenemos un rectángulo y tenemos un círculo. A este lo puedo denominar unidad 1 y a este de aquí lo puedo denominar como unidad 2. Las tuberías que conducen el material entre las unidades se denominan corrientes. Los flujos están representados por flechas. Entonces tenemos el reactor y alguna otra unidad por ahí. Entonces empezamos a conectar nuestro sistema como una entrada y con unas salidas. ¿Sale? Entonces ahí está. Y de esta manera nosotros vamos a empezar a conectar nuestros equipos, una operación con otra operación. Tenemos el reactor y cualquier otra unidad que se encuentre ahí o que vayamos viendo más adelante. ¿Sale? Los detalles de una corriente, como su composición, generalmente se escriben sobre la transmisión, aquí más o menos, ¿sale? Por ejemplo, el reactor de amoníaco se puede representar como lo siguiente. Entonces tenemos aquí, como vamos a meter nitrógeno e hidrógeno, simplemente colocamos las partes importantes de la corriente, nitrógeno y hidrógeno, y aquí en el reactor, pues en el reactor va a estar sucediendo la reacción química. Nitrógeno más dos moléculas de hidrógeno nos da dos moléculas de amoníaco. Ahí está. Y es lo que nosotros estamos buscando, producir amoníaco a partir de estos dos compuestos. Y bueno, finalmente el producto que nosotros estamos necesitando, pues es el amoníaco. Entonces entra nitrógeno y hidrógeno y sale amoníaco en un sistema ideal. El reactor de amoníaco es un proceso continuo, el material se mueve constantemente a través de la unidad. Un proceso por lotes, por el contrario, se caracteriza por un cambio químico o físico sin que el material entre o salga, excepto al principio y al final del ciclo. Una reacción química que realiza un matraz, una reacción química que realiza en un matraz en su laboratorio de química
Introductoria es un proceso por lotes. Una reacción química que realiza en un matraz en su laboratorio de química introductoria es un proceso por lotes, un sistema en batch, ¿sale? Los procesos continuos rara vez se encuentran en los laboratorios químicos de pregrado. Sin embargo, denominan o dominan gran parte de la industria química. Los reactivos rara vez se convierten por completo en productos. Entonces, casi siempre hay algún reactivo residual en la corriente de frente, en la corriente de salida. Siempre va a haber unas trazas o unas pequeñas cantidades de lo que entró en la corriente de entrada. Por ejemplo, aquí tenemos hidrógeno y nitrógeno y esto nos va a dar amoníaco. Entonces, una descripción realista incluye que nitrógeno y hidrógeno en el influente del reactor, como se muestra a continuación. O sea, parte del hidrógeno y del nitrógeno van a encontrarse aquí a la salida de la corriente de amoníaco. Y entonces no tenemos exactamente amoníaco puro, sino que traemos parte o trazas de los compuestos originales. Entonces, el cliente de nuestro amoníaco probablemente no estaría satisfecho que tuviera cantidades de nitrógeno y hidrógeno en el producto. Entonces, estaríamos desperdiciando pues, los reactivos, ¿verdad? Entonces, necesitamos purificar el amoníaco, ¿sale? Pero ¿cómo hacemos esto? Esa es la pregunta. Ok, ya vimos que yo tengo nitrógeno e hidrógeno y eso me da amoníaco. También me acaban de decir que en la vida real, pues esto de aquí trae trazas de lo que se introdujo al reactor. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, para separar sustancias necesitamos una base física o química. La base más común para las separaciones son los estados de la materia o fase, ¿vale? Una fase gaseosa se separa fácilmente de una fase líquida. Tenemos nitrógeno, hidrógeno y amoníaco. Estos son gases a temperatura y presión. Estos gases pueden existir a temperatura y presión ambiente. Entonces, exploremos la posibilidad de condensar uno o más de los compuestos sin condensar los otros. Un manual de datos químicos da la información listada en la siguiente tabla. Tenemos los puntos de ebullición para el proceso de amoníaco. Pues teníamos amoníaco, entrada, ¿no? ¿Cuál es el punto de ebullición a una atmósfera? Menos 33 grados Celsius. Tenemos hidrógeno, el punto de ebullición es de menos 253 grados Celsius y el nitrógeno es de menos 196 grados Celsius. Esta información es muy importante para nuestro proceso. Esos datos muestran que si enfriamos la mezcla gaseosa por debajo de menos 33 grados Celsius, el amoníaco se va a condensar. Entonces, así podemos separar el amoníaco líquido del hidrógeno y del nitrógeno gaseoso, ¿sale? Entonces, agregamos a nuestro diagrama de flujo una unidad para condensar amoníaco y luego separamos el amoníaco líquido de la mezcla de gas de nitrógeno y amoníaco, de nitrógeno e hidrógeno. Llamaremos a esta unidad separador líquido-gas. Es convencional mostrar líquidos saliendo por la parte inferior de la unidad y gases saliendo por la parte superior. Es importante mencionar lo siguiente y tener en cuenta esto para los diagramas PNID, PFD, incluidos los diagramas de bloques, que siempre que representemos una salida líquida, va a salir por la parte de abajo de la unidad. Siempre que sean líquidos y sólidos o lixiviados, líquidos o sólidos, siempre van a salir por la parte inferior de la unidad, ¿sale? Cuando se trate de gases o vapores, siempre se deben de indicar por la parte superior de nuestra unidad. Y bueno, reestructuramos nuestro diagrama de bloques. Tenemos una entrada, la entrada era de amoníaco y nitrógeno. En el reactor se llevaba a cabo la mezcla y finalmente pues teníamos la obtención de amoníaco con trazas de los reactivos que originalmente se introducieron al reactor. Y entonces ahora proponemos un separador líquido-gas y necesitamos ponerlo a menos 35 grados pues para poder condensar nuestro amoníaco y para que salga de esta manera, pues por la parte de abajo de manera líquida. Entonces, como es un líquido, sale a la parte de abajo y los demás que son gases salen por la parte de arriba. Y entonces ahora sí podemos satisfacer a nuestro cliente y tener un amoníaco más puro. Bueno, hemos supuesto que la separación de amoníaco de nitrógeno y hidrógeno es perfecta, la cual es idealista. ¿Sí? Entonces, decir que todo esto está funcionando bien es arriesgado, ¿no?
También hemos ignorado la eliminación de calor del separador líquido-gas. Entonces, ¿qué haremos con el nitrógeno y el hidrógeno que salen del separador de líquido-gas? Pues simplemente lo que podemos hacer es recircularlo para aprovechar estos compuestos, ¿sale? Entonces, ambos son ambientalmente benignos y podrían descargarse al aire. Esa sería una opción, pero se trata de nunca desperdiciar lo que tenemos, ¿verdad? Entonces, esto pues simplemente sería estar tirando a la basura pues, una lanita para producir más amoníaco, ¿verdad? Entonces, reciclar los reactivos al reactor es más eficiente, como se muestra a continuación. Entonces, regresamos a nuestro sistema, aquí está lo que habíamos hecho, y ahí teníamos una salida, y ahí se iba a la atmósfera, pero podemos recircularlo para que regrese otra vez como una alimentación. Recuerda, aquí este es un conector, no está haciendo ninguna función, simplemente está diciendo cómo se unen todas estas corrientes. Esta que es aquí se está retroalimentando de manera que tenemos nitrógeno e hidrógeno. Entonces no hay ningún cambio, simplemente se realimenta, se entró aquí a la realimentación para que vuelva a suceder el ciclo y estemos obteniendo constantemente pues amoníaco. Dado que el sistema nos decía que era continuo, esto podría ser posible, ¿no? Que esté generando todo el tiempo más amoníaco. Este diagrama de flujo contiene una nueva característica, un combinador, que está representado por un círculo con dos o más flujos que ingresan y uno que sale. ¿Sale? Un combinador simplemente combina flujos, no se implica ninguna mezcla. Pero en este caso, no se necesita mezclar porque las dos corrientes combinadas tienen la misma composición. Entonces no pasa nada, no estamos mezclando. ¿Sale? Un proceso basado en este diseño rudimentario produciría amoníaco. De esa manera estamos produciendo amoníaco y tenemos satisfecho a nuestro cliente. Entonces, uno lo que tendría que hacer en este diagrama que acabamos de ver, pues es simplemente comprar amoníaco y comprar hidrógeno para poder producir amoníaco. Pero comprar el hidrógeno y el nitrógeno puede aumentar el costo y nuestras ganancias serían muy pocas, ¿no? Entonces tenemos que ver la manera de obtener nitrógeno e hidrógeno de una manera que sea más barata para nuestro proceso. Pero los gases como el nitrógeno y el hidrógeno son muy caros, entonces te decía yo, si seguimos comprando esto, va a llegar a un punto en el que vender amoníaco ya no va a ser muy conveniente. Entonces tenemos que ver de dónde más podríamos obtener este nitrógeno y amoníaco. Y adicional de comprarlo, podemos comprar una cantidad, sí, pero podemos nosotros producir cantidades de amoníaco e hidrógeno. Entonces vamos a ver de dónde podemos tomar este nitrógeno y este hidrógeno. Entonces, además, los gases son voluminosos y deben comprimirse para un transporte eficiente. Entonces, imagínate todo lo que ya te va costando ahí, ¿no? El hidrógeno tiene el problema añadido del riesgo de explosión. Entonces, si hacemos esto mal, comprimimos mal o hay alguna fuga o algo, este es explosivo. ¿Sale? Entonces, aumentemos el proceso para producir los reactivos de nitrógeno e hidrógeno. Entonces, cada vez se va haciendo más grande el costo, ¿no? Si nuestro proveedor potencial puede producir nitrógeno e hidrógeno, quizá nosotros también podamos. O sea, si ellos pueden, yo también puedo, ¿por qué no? ¿Sale? Entonces considere primero una fuente de obtención de nitrógeno. Y aquí este punto es importante. ¿De dónde podríamos obtener nitrógeno? Pues si no mal recuerdo, según mis libros de texto, el aire está compuesto con el 21% oxígeno y el 79% nitrógeno. Entonces, si tengo aire, el aire se encuentra en todas partes, por lo tanto yo puedo conseguir nitrógeno gratis, ¿no? Entonces, lo importante es aquí ver cómo lo haríamos. Entonces, el aire es una opción muy obvia, ¿sale? El aire contiene un 79% de nitrógeno y un 21% de oxígeno, y el aire pues no cuesta nada, ¿sale? Un beneficio sutil es que el aire contiene nitrógeno en la forma química que deseamos, ya se encuentra gaseoso, ¿vale? Entonces, por lo tanto, solo necesitamos un separador y no un reactor. Entonces, por regla general, los reactores son más caros de construir y de operar. Entonces, parece razonable considerar separar el nitrógeno del aire. Nuevamente, primero consideramos la separación basada en la fase líquido contra gas. Agregamos el punto de ebullición del oxígeno a nuestra tabla que habíamos visto anteriormente. Simplemente es la misma, solamente estamos agregando el oxígeno. Tiene un punto de ebullición de menos 183 grados Celsius. Por lo tanto, agregamos un separador líquido-gas para proporcionar nitrógeno y nuestro proceso se convierte en lo siguiente. Mira,
Eso es lo que teníamos originalmente, ahí vamos, ¿no? Pusimos nuestro separador en esta parte, aquí está nuestro separador, y bueno, ya habíamos recirculado esta parte de aquí para seguir el ciclo. Pero ahora lo que vamos a hacer es adicionar algo más para obtener nitrógeno completamente gratis, ¿sale? Y para eso, pues estamos metiendo un separador líquido-gas donde metemos aire, ¿sale? Y entonces, ¿por qué -190? Lo que yo quiero condensar es el oxígeno. El oxígeno va a salir como líquido y ahora el nitrógeno va a seguir como gas y va a entrar a la corriente que ya teníamos desde un principio. Entonces, simplemente vamos a invertir en un separador que posiblemente sería una inversión a largo plazo. Y el aire, pues el aire es completamente gratis y no estaríamos pagándole a nuestro proveedor por más nitrógeno. Entonces aquí separamos el oxígeno y lo que vamos a hacer es agregar este nitrógeno de manera gaseosa a nuestra corriente principal. Y esto sigue funcionando de la misma manera que hemos estado trabajando desde un principio. Entonces, ¿cuál es una buena fuente de hidrógeno? Ya resolvimos lo del nitrógeno. Ahora, ¿cuál sería una muy buena fuente de hidrógeno? Para mí el agua es H2O, entonces tengo H2. Posiblemente del agua yo puedo obtener ese hidrógeno. Entonces, a diferencia del nitrógeno, el hidrógeno tiene una abundancia extremadamente baja en su forma química deseada, el hidrógeno como tal. El hidrógeno es menos del 0,00005% del aire. Entonces necesitamos producir hidrógeno por reacción química. ¿Sale? Entonces el agua es un 67% hidrógeno y el agua es barata. Entonces, el agua es 67% hidrógeno, el resto es oxígeno. Entonces, ¿qué vamos aquí? Pues que el agua es barata, podemos conseguir agua pues casi casi en cualquier parte del mundo, ¿no? Una posibilidad es descomponer o romper el vapor de agua. Ojo, el vapor de agua. ¿Sale? Entonces tenemos vapor de agua más 242 kilojoules, me va a dar hidrógeno más un medio de oxígeno, ¿sale? Entonces aquí, presten atención, la descomposición del vapor del agua requiere 242 kilojoules por mol, una gran cantidad de energía. Entonces necesitamos bastante energía para nosotros poder separar el hidrógeno del oxígeno, o sea, del agua, separar hidrógeno y oxígeno, nos cuesta 242 kilojoules. Bien, entonces podríamos descomponer el agua con electricidad, ¿sí? Mediante una electrólisis. Entonces, si vamos a usar una electrólisis, pues, ¿qué estaríamos usando, no? En el caso de usar una electrólisis, pues estamos hablando de un reactor electroquímico, ¿sale? Entonces, añadimos un reactor electroquímico para producir hidrógeno, ¿sale? Entonces, aquí lo que vamos a hacer aquí, en esta parte, pues, ¿qué necesitamos alimentar aquí? Ya metimos nitrógeno, ahora yo necesito alimentar hidrógeno. Ese hidrógeno va a salir del reactor electroquímico. Entonces, simplemente vamos a entrar con agua, va a suceder aquí una electrólisis y por un lado va a salir el oxígeno y por otro lado va a salir el hidrógeno. Entonces, volvemos al ciclo, que este es el principal. Introducimos de este lado nitrógeno y de este lado introducimos hidrógeno. Entonces, el sistema aquí sigue funcionando de la misma manera que al comienzo. ¿Sale? Entonces, nuestro proceso consume aire y agua y produce amoníaco además de oxígeno. Nuevamente, el proceso es factible, pero nuevamente se puede mejorar. Entonces, concentrémonos en la fuente de hidrógeno. La electricidad es una forma muy cara de energía. Hasta finalmente, si vamos a separar el hidrógeno del oxígeno con una corriente eléctrica, pues vamos a gastar bastante en la parte eléctrica, ¿no? Pues así que buscamos otros medios para proporcionar la energía para descomponer el agua en hidrógeno y oxígeno. Entonces, considere la energía química de combustibles como el metano, el componente principal del gas natural. Entonces, si tenemos aquí CH4 más dos moléculas de oxígeno, eso me va a generar dióxido de carbono más dos moléculas de agua, ¿sí? O dos moléculas de vapor de agua, más 802 kilojoules. Eso es lo que me va a generar esta reacción química, ¿sale? Aquí no hay electrólisis, es simplemente una reacción de metano con oxígeno. Entonces, cada mol de metano proporciona suficiente energía para descomponer 3.3 mol de agua dividido por 242 kilojoules mol de agua. Y esto es igual a 3.3 mol de agua entre mol de metano. Entonces, si uno combina 3.3 veces la reacción química, pues vamos a tener lo siguiente. Esta es la ecuación que teníamos originalmente para descomponer el agua y eso es lo que tenemos pues con
con el metano. O sea, entonces simplemente lo que vamos a hacer es a esto multiplicarle 3.3 veces la reacción química. Ahí está. Esta que está aquí por 3.3, esta que está aquí por 3.3 y esta de que está aquí por 3.3. Y la nueva reacción que estamos metiendo nosotros acá. Y bueno, lo que estamos haciendo aquí es sumar este par de reacciones, algo que ya aprendiste tú en tu curso de química. Y bueno, ya no voy a hacer énfasis en cómo se resuelve esto, yo sé que tú lo sabes. Pues va a quedarme el metano más 0.035 de oxígeno más 1.3 de agua, menos, bueno, esto nos va a generar, perdón, nos va a generar dióxido de carbono más 3.3 de hidrógeno más 0 kilojoules. ¿Sale? Entonces me sale mucho más barato usar este método del metano que estar usando la electrólisis. ¿Vale? Bueno, la reacción es conveniente porque suministra la energía necesaria y produce hidrógeno, un reactivo que necesitamos para nuestro proceso, ¿sale? Entonces, nuestro reactor de metano, pues es de la siguiente manera, ¿sale? Vamos a tener un reactor que, como estamos separando los oxígenos, vamos a decir que esto es un quemador, ¿sale? Y entonces, pues vamos a tener lo siguiente, entra metano, oxígeno y agua, y vamos a terminar saliendo con hidrógeno y dióxido de carbono, ¿sí? La reacción que vimos hace un momento. Y como de costumbre, la reacción anterior no convierte todos los reactivos en productos. Entonces debemos incluir reactivos en el frente, o sea, en la salida. Entonces esto de aquí no los va a transformar tan lindo como lo vimos hace un rato. Vamos a arrastrar parte de estos compuestos. Vamos a tener agua, vamos a tener oxígeno y finalmente vamos a tener metano. Entonces no sale eficientemente, pero es una buena propuesta. Entonces, el hidrógeno debe separarse del metano, el oxígeno, el agua y el dióxido de carbono. Entonces, como antes, primero consideramos la separación condensando a algunos de los gases a líquidos. Añadimos más puntos de ebullición a nuestra tabla. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Ya habíamos añadido oxígeno, vamos a agregar metano, vamos a agregar agua y vamos a agregar dióxido de carbono. Tenemos los valores menos 183, menos 164, 100 y menos 79. ¿Sale? Esos son los puntos de ebullición. El oxígeno es la sustancia más crucial que se debe eliminar porque reaccionará con el hidrógeno y quizás con el nitrógeno en el reactor de síntesis de amoníaco. Mucho cuidado con eso, mucho cuidado con las reacciones secundarias. Por suerte, los puntos de ebullición revelan que el oxígeno es el más difícil de separar del hidrógeno. Por lo tanto, podríamos diseñar un separador de líquido-gas similar al separador de nitrógeno-oxígeno que opere por debajo de menos 183 grados Celsius. Una vez más, dicho diseño sería factible, pero existe una mejor estrategia. Eliminar el oxígeno de la fuente consumiendo todo el oxígeno del reactor. En lugar de usar las proporciones estequiométricas indicadas en la reacción anterior, use metano en exceso. Entonces ya para no tanto relajo, metemos un exceso de metano. Entonces nuestro reactor se convierte de la siguiente manera. Tenemos metano en exceso y todo lo demás como se encontraba originalmente el problema. ¿Sale? Ahí lo tenemos, ¿sí? Solamente que ahora estamos metiendo metano en exceso. El metano no está pasando nada, entra como cualquiera, entra, sale como si fuera un inerte y ahí anda dando de vueltas. Entonces, con el oxígeno empobrecido de frente, la temperatura en el separador líquido-gas la establece el metano, ¿sale? Entonces, debemos operar el separador de líquido-gas por debajo de menos 164 grados Celsius para condensar el metano. ¿Vale? Entonces, esto no es una gran mejora con respecto al enfriamiento dictado por el oxígeno. Pero bueno, ¿se debe separar el metano del hidrógeno? Pues aquí es una buena pregunta, ¿no? Si permitimos que el metano, que es solo una pequeña cantidad, continúe en el hidrógeno, podemos concentrarnos en eliminar el subproducto principal, el dióxido de carbono. Consultamos con nuestros compas en reactores que se realizan, consultamos con algunos de nuestros compas en reactores que realizan algunos experimentos e informan que una pequeña cantidad de metano en el reactor de amoníaco no es un problema. Entonces nosotros consultamos a algunos de nuestros compas en experiencia con reactores que realizan algunos experimentos en los mismos, pues estos también nos pueden decir si una pequeña cantidad de metano en el reactor de amoníaco es un problema. Y si son buenos y si son buena onda, pues te van a decir que no importa tanto que haya una pequeña cantidad de metano en el sistema. Va a funcionar como un inerte, ¿sale? Entonces, nuestro módulo de producción de hidrógeno entonces se ve de la siguiente manera. Tenemos aquí el metano en exceso y bueno, todo lo que teníamos desde hace un momento, ¿sale? Ahora,
lo que vamos a hacer es usar nuevamente otro separador, ¿sí? Este a a 85, menos 85 grados, ¿sale? Entonces, por la parte de arriba vamos a tener de forma gaseosa hidrógeno, metano, y por la parte de abajo vamos a tener agua y dióxido de carbono, ¿sale? Lo que estamos haciendo aquí es condensar estos que tenemos aquí, ¿sale? Ahí está. Entonces, no es obvio que producir hidrógeno quemándose metano sea mejor que la electrólisis del proceso. Entonces, no es obvio que producir hidrógeno quemando metano sea mejor que la electrólisis del agua. De hecho, hay al menos tres razones por las que lo contrario parece cierto. Entonces, el proceso de metano requiere una unidad adicional. La impureza de metano ingresa al reactor de síntesis de amoníaco y ya no producimos oxígeno como su producto. En su lugar, consumimos parte del oxígeno producido por el separador de aire. Y queda por ver si el separador de aire produce suficiente oxígeno. Además, la motivación original para usar metano podría desvanecerse por los requisitos de energía para operar el separador líquido-gas. Entonces, mucho cuidado con esto. El quemador de metano es ciertamente mejor, ¿sí? Sustituimos el reactor electrolítico por un quemador de metano y nuestro proceso de síntesis de amoníaco se convierte en lo siguiente. Entonces, lo que hacemos aquí es quitar el reactor electrolítico y simplemente lo que vamos a hacer es ingresar pues una corriente de metano, ¿sale? Ahí está. Ponemos aquí, ingresamos con el quemador de amoníaco, ahí está, ¿sí? Listo. Vamos a tener esto que tenemos acá y ahora fíjate, entró toda esta parte de aquí en exceso. ¿Y qué sacábamos? Trazas de metano, agua, hidrógeno y dióxido de carbono. Esto entra al separador para poder condensar y que salga por la parte de abajo tanto agua como dióxido de carbono. Y en la parte de arriba, pues vamos a tener simplemente hidrógeno y metano. Este hidrógeno y metano va a entrar a esta corriente que está aquí. ¿Sale? Y bueno, como está entrando, mira, aquí tenemos metano, aquí vamos a tener metano, aquí vamos a tener metano y aquí tenemos el metano. ¿Por qué? Porque esta viene para acá y aquí entra metano. Viene para acá y sigue entrando metano. Entra para acá y sigue entrando metano. Y venimos luego finalmente a la parte de aquí y ahí tenemos metano. Y entonces ahora sí, simplemente el metano se está arrastrando como si fuera un inerte. Pero el problema que tenemos es que ya tenemos metano en exceso. Hay demasiado metano. Entonces, ¿cuál es el destino del metano que acompaña al hidrógeno? Bueno, nuestros expertos en reactores nos aseguran que el metano pasa a través del reactor de nitrógeno-hidrógeno sin cambios, como si fuera un inerte, lo que te decía. Entonces, debido a que el producto de ebullición del metano es inferior a menos 35 grados Celsius, el separador de líquido gas no condensa metano. Entonces, esto es bueno. No necesitamos separar el metano de nuestro producto de amoníaco, ¿sale? El metano sale del separador de líquido gas a través de la corriente de reciclaje nitrógeno-hidrógeno, ¿sale? El metano se recicla al reactor y se acumula indefinidamente en nuestro proceso. Y esto, pues, es malo. No hay salida para el metano sin reaccionar. El metano sigue dando de vueltas como lo vemos aquí. Te decía yo, agregamos esta parte, aquí llegó el metano, metemos metano, sigue dando vueltas, sigue dando vueltas, sigue dando vueltas, sigue dando vueltas. Y entonces, ¿qué tenemos? Un exceso de metano en nuestro proceso. Entonces, de manera similar, otras impurezas en el aire, especialmente el argón, también se acumularán indefinidamente en el círculo de reciclaje. Esto es un inconveniente de cualquier esquema de reciclaje o de recirculación, la acumulación de sustancias no deseadas, ¿sale? Entonces, podríamos agregar una unidad para separar el nitrógeno y el hidrógeno del metano y el argón, pero para este caso sería ya muy costoso. Tenemos demasiados equipos y meter más nos saldría un poquito más caro, ¿sale? Entonces, purgar una pequeña cantidad de flujo de reciclaje, tal vez entre el 1 y el 10%, es más simple y más económico. Y entonces, el diagrama ahora revisado con esto que estamos diciendo, quedaría de la siguiente manera. Lo que hacemos es liberar metano. Entonces, metemos una corriente que libere toda esta expresión. Pero así como libera, hay una parte que está regresando. Entonces, ¿esto afecta mi producción de amoníaco? No, para nada. En ningún momento afecta mi producción de amoníaco. Entonces, sí puedo retirar una parte de la corriente para que la demás siga circulando y no tenga yo un exceso de metanos. Entonces, un nuevo tipo de unidad, un divisor, produce la corriente de purga, ¿sale? Como se muestra en el proceso de amoníaco y en la figura a continuación,
Un círculo representa un divisor, ¿sale? Ahí está. Entonces tenemos un divisor de esta forma. Y es lo que hemos estado usando en nuestro diagrama de bloques, ¿sale? Un divisor divide un flujo en dos o más flujos de composición idéntica, ¿sale? Un divisor solo divide flujos sin separar mezclas, al igual que un combinador solo combina flujos sin mezclar. Entonces, aunque las corrientes divididas tienen la misma composición, las corrientes también las corrientes no tienen necesariamente el mismo caudal. Por ejemplo, la corriente purgada en el proceso de amoníaco puede ser solo el 1% de la corriente reciclada, de la corriente que está recirculando, ¿sale? Entonces necesitamos verificar otra consecuencia de agregar al quemador de metano. Entonces, ¿el separador líquido-gas de aire produce suficiente oxígeno para alimentar al quemador de metano? Pues bueno, estimemos las velocidades de flujo con base en una reacción estequiométrica de 1 mol de nitrógeno y 3 mol de hidrógeno. 1 mol de nitrógeno requiere 1 entre 0,79 mol de aire en el separador, lo que produce 0,21 por 0,79, lo que son 0,27 mol de oxígeno, ¿vale? Entonces tenemos un ligero déficit de oxígeno de 0,32 menos 0,27 de más o menos 0,05 mol. Entonces, por lo tanto, debemos comprar oxígeno adicional o hacer funcionar el separador de aire líquido gas a una velocidad de 0,32 entre 0,27 y esto nos daría más o menos 1,2 veces más rápida que la necesaria para la cantidad estequiométrica de nitrógeno. Entonces, asumiremos que producir oxígeno es más barato que comprar oxígeno. Entonces, venderemos el exceso de nitrógeno y agregamos un divisor a la corriente de nitrógeno. ¿Sale? Y bueno, lo que estamos haciendo es meter esta corriente que está aquí para liberar un poco el exceso de los nitrógenos. Entonces, ahora tenemos un proceso cualitativo para hacer amoníaco. Hasta ahí todo bien. Los flujos de masa están ordenados lógicamente. Hemos reutilizado cuidadosamente subproductos como el oxígeno, nitrógeno y el hidrógeno, ¿sale? Entonces, ¿pero qué pasa con el flujo de energía transportado inherentemente por la masa? ¿Estamos desechando energía? Eso no lo sabemos todavía y eso lo vamos a dejar pendiente para el próximo video. Espero que el video te haya gustado, que estés entendiendo lo que es diagrama de bloques. Bueno, nos estamos viendo la próxima clase. Bye bye.